Compañeros, Colombia está de luto por la muerte de 69 jóvenes soldados en Putumayo, pero mientras nosotros lloramos a nuestros muchachos, la extrema derecha está haciendo la politiquería más asquerosa y miserable de la historia. Salen a darse golpes de pecho en Twitter culpando al gobierno del cambio por la caída de ese avión Hércules. Hipócritas descarados. El presidente Gustavo Petro salió a decirles la maldita verdad en la cara. Ese avión era un vejestorio de 43 años de antigüedad, un regalo envenenado que Estados Unidos le tiró a Colombia como si fuéramos su basurero y que los gobiernos de Uribe y Santos recibieron arrodillados. La sangre de esos muchachos está en las manos de los que nos condenaron a pelear guerras ajenas montados en chatarra. Petro se los cantó clarito. Durante 15 años, la derecha se robó el país y dejó la capacidad operativa de nuestras fuerzas militares en un miserable 45%. Nos mandan a sacrificar a nuestra juventud campesina para cuidarles las narices a los consumidores gringos y ni siquiera nos dan equipos dignos. Por eso Petro se paró como el comandante supremo que es y dio una orden irrefutable. Se acabó la dependencia. Se compran los cazas Gripen, se compran los aviones Embraer a Brasil, se compran los fusiles y se fabrican nuestros propios blindajes. El presidente no le va a pedir permiso a ningún gringo ni a ningún burócrata para proteger la vida de nuestros soldados. Si un país no es capaz de soportar sus mismas fuerzas armadas, no es soberano. Y Colombia es soberana. La dependencia se acabó. Pero aquí viene lo más indignante, compañeros. ¿Saben por qué las fuerzas militares no tienen plata para renovar sus equipos? Porque los mismos senadores fachos que hoy lloran lágrimas de cocodrilo por los soldados muertos son los que hundieron la reforma tributaria en el Congreso. Esa es la doble moral de la oligarquía. Quieren que el ejército les cuide sus fincas y sus monopolios, pero cuando toca meterse la mano al drill y pagar impuestos para comprarle aviones nuevos a los soldados, dicen que no. Por puro odio político, están desfinanciando al Estado y dejándole la ventaja a las mafias. Quédense hasta el final porque esto marca un antes y un después en nuestra soberanía. El documento COMPES de casi 40 billones de pesos va porque va. A Petro no le tembló la voz para vaciar a sus propios ministros que andaban con demoras leguleyas. Aquí estamos en una guerra y las decisiones del presidente se acatan. Colombia va a tener autonomía militar, le duela a quien le duela, y vamos a dejar de ser el patio trasero donde los gringos botan lo que ya no les sirve. Compañeros, no nos dejemos meter los dedos a la boca por Caracol y RCN que quieren culpar a Petro de la negligencia de hace 20 años. Hagamos viral la verdad, compartan este video en todos sus grupos, destrocen el botón de like y defendamos la modernización de nuestro ejército. Soberanía total para Colombia. ¡Ay, se cayó! Es indudablemente lamentable para las familias de estos soldados muertos. Van 69, último dato. ...69 jóvenes muertos no es cualquier cosa, no se puede hacer inocuo la muerte del ser humano en ninguna circunstancia. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos que murieron? Pregunta uno. Y los que no murieron, ¿por qué en ese lugar, Puerto Leguízamo? ¿Por qué en masa salían en un avión Hércules para salir de descanso
era el objetivo. Porque ya venían trabajando duramente en la región, cumpliendo sus órdenes, pero lo que se hace fundamentalmente en esa región es luchar contra el narcotráfico. Frontera con Ecuador, una de las zonas más con el litoral nariñense y con el Catatumbo, las tres zonas de mayor poderío en la elaboración de cocaína del mundo. Y en eso estaban, es decir, lo que estaban haciendo estos jóvenes era ayudar a los Estados Unidos a no consumir tanta cocaína. Tanto el vecino del sur como el vecino del norte dicen no hacemos lo suficiente, pero los únicos que mueren son los jóvenes colombianos, y por centenares. Las cuentas solo en términos de las minas que están en los campos de cultivo, en la erradicación llamada forzada que se hizo en el gobierno pasado, hablan de 400 muertos, más del lado de la policía, en este caso 1.800 heridos. Y solo es una cifra, una de las tantas cifras frías que recogidas todas, lo único que muestran es un país que sacrifica su juventud por otros países. Y una guerra dentro de nosotros mismos, porque son colombianos versus colombianos en general, hecho por codicia de una parte para vender cocaína en otros países o para defender a esos países de que no consuman tanta cocaína. ¿Vale la pena? ¿Qué esfuerzos están haciendo los otros países que no sea insultarnos? Cuando lo que caen aquí son jóvenes y jóvenes colombianos. Y este es un tema también de discusión internacional donde la Cancillería tiene que tomar un papel. Fui a Viena a hablar de esto, pero es el contexto general. Morimos por otros países, tratando de que sus normas se cumplan dentro de esos países. Y siempre habrá que preguntarse si vale la pena. Porque yo veo que el consumo crece y crece. Y cada vez se nos exige más y cada vez gastamos más nuestro dinero. No nos regalan nada, o si nos regalan, son cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia, como el caso del avión en este momento concreto, pero no ha sido solo el avión. La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45% de lo que deberíamos tener. No es de este gobierno la responsabilidad. Ha sido ahora en elecciones, pues se intente aprovechar. Llevamos 15 años más o menos de deterioro progresivo de la capacidad de las Fuerzas Armadas. 15 años. Quizás se creyó, podía haber alguna razón en ello, que al salir la FARC del conflicto armado venía una distensión y por tanto necesitábamos de otro tipo de fuerzas armadas, pero no se tuvo en cuenta el poder del narcotráfico y sobre todo el que hasta la población con ligera mayoría decidió hacer trizas la paz. Y si se va a tomar la decisión de hacer trizas la paz, pues hay que alistarse para la guerra. Eso va de mano a mano. Y si hay que alistarse para la guerra, hay que poner el billete que se necesita para hacer la guerra. Pero yo veo, de acuerdo a los informes aquí, que hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es en qué estaban, salvando al pueblo de otra nación que no nos agradece. Yo estoy en la OFAC. Esas son las gracias.
pero no solamente a mí, es a los muertos. ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Unas fuerzas armadas pueden defender una nación si son autónomas, no dependientes de otra nación. Aquí la costumbre ha sido, y hablo de décadas hacia atrás, quizás 50 años, desde que existe la llamada guerra contra las drogas, que está perdida, porque cada vez consumen peores drogas, fentanilo, y cada vez el mercado es más extenso de cocaína, ahora es planetario, y cada vez la mafia se vuelve más poderosa. En esto compran misiles para tumbarnos los aviones. ¿Tienen con qué? Cada vez más dinero, cada vez más consumidores, cada vez más prohibición. Estamos fallando en la política, y no me refiero a Colombia, sino a todo el mundo. A eso fuimos a hablar a Viena. Estamos equivocados. Si cada vez son peores las drogas y cada vez más poderosos y asesinos los narcos, aquí no vuelve a haber vejestorios. Se compran armas nuevas a diferentes países y sobre todo las hacemos nosotros. Indumil, Cotecmar, aviones, rompimos la alianza estratégica con Brasil, algún gobierno no sé cuál, bastante torpe. Los brasileños hacen los Hércules, los hacen con marca Embraer y no se ha caído ninguno. Y nosotros deberíamos ya estarlos haciendo si hubiéramos caminado de la mano con Brasil, que se empezó a hacer y a alguien le gustan los regalos envenenados y entonces acabó la alianza. Los fusiles, el Jaguar, y entonces dependemos de vejestorios. 45% tienen las Fuerzas Armadas de capacidad actual sobre 100. Y no es por culpa de este gobierno, es porque desde hace 15 años solo adquieren lo regalado y son vejestorios. Entonces las armas son las pertinentes. El COMPES, compañera Irene, ustedes lo tienen demorado desde junio del año 25. Un error suyo, porque yo di la orden de cambiar los Hércules hace más de un año. Los Hércules, brindar los carros en Colombia, hacer los fusiles nosotros en Colombia, comprar, porque ¿cuál es la falla estratégica del ejército? No tiene antidrones, una, la hemos detectado, van como 400 muertos por no tener antidrones que sirvan. Dijimos, los camiones no pueden entrar a zonas de conflicto sin blindaje, porque una sola ametralladora acaba con 20 soldados. El blindaje los colombianos lo saben hacer. ¿Cómo así que el ejército no sabe hacer blindajes? Sin Indumil. Dijimos 120.000 fusiles nuevos, porque los que hay israelíes sacaron la mano ya. Vida útil cumplida, son vejestorios. Si ya sabemos hacer fusiles, que los cañones no tenemos el metal fuerte, pues dijimos comprémosle a los turcos que tienen metales buenos. No sigamos dependiendo. Y se producen en Colombia para que nosotros aprendamos a hacer los cañones que tienen su arte para que sirvan. Labrado por dentro, la resistencia del metal. Ese fusil le puso el ministro de Defensa el nombre de Jaguar, pero que hay que hacerlo ya. Dijimos, necesitamos helicópteros y eso no lo estamos haciendo nosotros. Los gringos tienen buenos todavía nuevos. Le dije a Trump, le compro los Black Hawk esos nuevos, y él se rió. Que no vaya a pasar lo del F-16. Lo compré nuevo, Gripen. ¿Gripen por qué? Porque también los tiene Brasil y porque quiere una alianza estratégica aérea con Brasil. Porque tenemos problemas comunes, mafia y selva que se quema, etcétera. Tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar la selva. Y entonces nuestro aliado se vuelve Brasil.
y hay que hacerlo. Y necesitamos entonces helicópteros de transporte, de carga, helicópteros de profundidad. ¿Qué necesitamos? Que si los narcos se toman un pueblo, al otro día hayan 5.000 soldados rodeándolos. No lo podemos hacer hoy. Hacen y se van para sus casas en moto y en doble puerta. Por las carreteras se van a sus casas. El COMPES, señora Irene, no está discusión democrática de las fuerzas diferentes. La Constitución dice, apréndaselo. A lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República. Toma las decisiones, no están en consenso democratero. No es una asamblea estudiantil para decidir si se va a hacer huelga o no. Es una decisión de campo de batalla y militar. Y ahí no funciona la democracia asamblearia, ahí funciona la orden. ¿Se equivocó el comandante? Responsable. ¿Se equivocó el presidente? Pues que me levanten. Pero no se puede cortar la línea del mando. Y la Constitución establece una línea de mando. Si no necesitamos estas armas, no las compramos. Hay muchos cacharros guardados en las bodegas militares, incluido antidrones que no tumban un solo dron. Entonces, la prioridad ya se ha dado. El COMPES que hoy tenemos en borrador y del cual se solicitará aval fiscal por parte del sector al Ministerio de Hacienda el día de mañana. Se citará al CONFIS para, digamos, siguiendo la orden del señor presidente, para comprometer 13 billones de pesos para los próximos 10 años. Ya el señor ministro de Defensa y el señor ministro de Hacienda ahondarán en esto, pero esta inversión total para el sector suma 39.7 billones de pesos, superando exponencialmente los presupuestos comprometidos en vigencias ordinarias y en vigencias futuras de los anteriores gobiernos. Debido, digamos, a la inminencia de la necesidad de la compra de los aviones Gripen, al avance también de las negociaciones, pues se avanzó en construir ese documento para dejar comprometido efectivamente el presupuesto. En este momento, pues el COMPES de renovación de capacidades es un COMPES que ha requerido un trabajo muy dispendioso, porque la capacidad de las fuerzas militares que recibió este gobierno y de las fuerzas de policía está bastante diezmada, pero además a eso se le suma la dificultad de priorizar en un escenario fiscal que es totalmente adverso. Entonces, cuando tenemos pocas capacidades de producto de decisiones históricas presupuestales, pues siempre se debe entrar en unos procesos de priorización que son muy, muy dispendiosos, porque no solo se debe hacer al interior de las fuerzas, sino que debemos compaginarlos con otras prioridades de inversión relacionadas, como por ejemplo la transición energética, los documentos y los compromisos de educación y todos los documentos que se han aprobado, que hemos aprobado desde agosto del 2022, 35 documentos COMPES, de los cuales la mayoría son de declaración de importancia estratégica, Colombia Solar, etcétera. Entonces es un trabajo presupuestal bastante difícil y pues al día de hoy ya tenemos felizmente pues una priorización que será sometida a aprobación por el COMPES. Los Hércules los mencioné directamente frente a los comandantes. Hay que cambiar los Hércules. Yo no sabía tanto cuánto tiempo tenían y eso, no tenía los detalles, pero era evidente. Cuando pasábamos cerca de los Hércules,
Mi familia se montó antes, en el anterior avión, en el anterior vuelo del avión que se cayó, se montó antes, para unas ayudas que iban a Sincelejo, a Sucre, por las inundaciones. Entonces, era evidente que esos aviones iban a caer. Y hablamos del reemplazo por Embraer. Se hicieron unas visitas a varios países, porque en varios países hacen eso. Pero a mí me parece, no porque esté buscando comisiones, sino que la alianza con Lula debe protegerse. Entonces aquí tenemos una posición de doble moral, unos ricachos no pagando impuestos, llorando por pagar impuestos. Pero sí quieren que los jóvenes vayan con armas absolutamente de sueta, vejestorios, y mueran más que por las balas, por la incapacidad de este tipo de armamentos para usar. Los ejemplos son muchísimos, pero desde hace 15 años venimos así. Hubo un impuesto al patrimonio, ministro de Hacienda, año 2008, 2010, de Uribe, era hecho para las Fuerzas Armadas. No, ¿de qué nivel era que se puso? Desde empresas de más de 4.000. En el equivalente hoy de 2.000 millones, 2.000 VTs. Es decir, más o menos 3.000 millones de pesos de patrimonio actual. 3.000 millones de pesos patrimonio actual. Prácticamente todas las empresas. Solo las más pequeñitas se salvaron. Y ahora, ¿en cuánto estamos poniendo la base? La estamos colocando en 10.500 millones de pesos. 10.500 millones de pesos patrimonio líquido. Líquido, después de descontar. Entonces yo me pregunto, si esta vez son menos las empresas, ¿por qué ahora hablan de que no pagan, de que es un desastre? Y cuando eran más, y con una tasa que era 3 veces superior, 4.8 superior, 5 veces superior, todos dijeron que con alegría había que poner eso para fortalecer la defensa de la nación. ¿Por qué ahora no? Cuando es menos empresas y cuando son las más grandes y andan diciendo entonces que la economía se va a quebrar. Mentirosos. Es un problema de odio político. Y en el odio político se llevan la salud, se llevan la educación, se llevan la defensa de la nación. Y este es un segundo tema que quiero tocar, porque es que no es una sola vez, son 2 leyes de financiamiento que han tumbado en el Congreso de la República y una emergencia que también suspendieron en la Corte Constitucional 3 veces, y hemos sido claros cada vez que la presentamos. Hay que resolver un problema de defensa de la nación, eso ha estado en el debate. ¿Cómo le van a impedir a una nación defenderse? Por tacañería y por odio político. ¿A quiénes defienden los soldados? Yo he hecho un esfuerzo porque defiendan al pueblo. Tienen 9.6 billones porque los señores ricos decidieron tumbar la primera ley de financiamiento, la segunda ley de financiamiento, y la Corte, el decreto de urgencia que se sacó para eso, lo suspendió. ¿Responsables quiénes? Nosotros pusimos la plata para comprar antes. Pero aún así hay 9,6 billones, creo que es. Yo pienso que hay que poner 3 billones más porque la reforma tributaria se hace o el país se quiebra. Y los narcos terminan en este palacio como ya terminaron hace unos años. Y aquí entraban. Y ahora se vota por esas gracias. Entonces, es una orden del comandante supremo de las fuerzas militares. No es una discusión.
Las armas ya hemos dicho cuáles, incluso nos toca dónde, ya se terminó la búsqueda. Hay que comprarlas. El mecanismo de vigencia futura se puede implementar, la ley no lo permite. Y habrá reforma tributaria, luego si ya vuelven y tumban, pues ya saben que están dejando desarmado el país. Y entonces ellos verán su propia responsabilidad. Pero es una orden. Es indudablemente lamentable para las familias. Soldados muertos van 69, último dato, no sé, 69 jóvenes. Lo que no logra hacernos el narcotráfico, terminamos haciéndolo por responsabilidades internas. Que es importante que aquí, aún con una investigación que está por hacerse, se está haciendo, pero que ya da unos elementos de discusión nacional. Como lo dijo el señor ministro, hay una investigación, es un equipo conformado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, entrenado en seguridad operacional, y no es caprichoso. Ese es un equipo que debe cumplir una normatividad que existe, que se llama el RACAE 114. Es una norma basada en el RAC. El RAC son las reglamentaciones aeronáuticas de Colombia, que las expide la Aeronáutica Civil. El RACAE es Reglamentación Aeronáutica de Colombia para la aviación del Estado. Y es lo mismo que supervisa la OASI como Organización de Aviación Civil Internacional. Eso determina unos protocolos para que la comisión investigadora tenga en consideración todos los factores técnicos, meteorológicos, logísticos, del campo, todo tipo de psicológicos inclusive. Ellos hacen entrevistas a los pasajeros, ellos observan cuál era la condición médica previa de la tripulación, ellos observan el estado en que queda la tripulación, qué control estaba operando en el momento en que se accidentan. Cada uno de esos detalles, los videos que hay disponibles, eso es tremendamente útil para adelantar la investigación. Y estas investigaciones pueden tomar tiempo. Un ejemplo de por qué toman tiempo. Los motores, así hayan quedado en cenizas, son recogidos y se los lleva a la Rolls Royce y allá los reciben. Y ellos, basado en los restos, nos pueden dar, o a veces no por el tamaño de la destrucción, un indicio de cómo estaba operando el motor antes del accidente. Esto sucede permanentemente con cualquier accidente que ocurra en el mundo. De tal manera que esto puede que tome tiempo. Este es un avión que sí tiene dos grabadoras. Una es de datos, es decir, la altura, la velocidad, la actitud, qué controles estaban operándose en ese momento, si llevaba luces prendidas, si el radar estaba prendido. Todos esos datos están grabados, ya se recuperó. Y una grabadora de voz, graba todas las voces que se dicen en cabina, incluyendo las que se transmiten por los medios de comunicación. Esta última no es digital y nosotros aquí en Colombia ya solamente tenemos un laboratorio digital, tenemos que llevarla a algún país que todavía lea las cintas magnéticas. Ya le pedimos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que ellos nos suministren esa experticia en el laboratorio. La grabadora de datos sí la podemos analizar nosotros acá con nuestros equipos. El día de ayer a las 7 de la mañana despega desde Bogotá, que es la base principal donde están estos aviones Hércules. Sale el avión en la ruta Bogotá-Puerto Leguízamo, lleva 2 pasajeros y 15.380 libras, esto es carga, que el avión tiene esa habilidad de mover rápidamente carga, sobre todo poderla descargar rápidamente por esa compuerta que tiene en la parte trasera. Aterriza a las 8:23 en Puerto Leguízamo, carga el personal, iba a hacer 2 vuelos desde Puerto Leguízamo hasta Puerto Asís. El primero abordan 113 hombres del ejército, y a las 9:41 es que tenemos este accidente.
Esta es una imagen desde arriba. Aquí en este lado vemos la pista de Puerto Leguízamo. Tan pronto el avión sale a vuelo, continúa como era de esperarse un ascenso recto, y por algún motivo, por ahí hay unos videos que nos están dando ciertas luces, el avión vira en descenso y termina accidentándose en este punto a 1.8 kilómetros de la pista. Esta es una imagen ya vista desde arriba después de que el avión se ha terminado de incinerar. Recordemos que los aviones están hechos de aluminio y llevan combustible. Ese combustible se prende. Ese líquido verde que hay ahí es una mezcla de en parte combustible, en parte fluidos hidráulicos, extintores, y lo que quedan son cenizas.